Junio de 1941. Una compañía de infantería británica cerca de Solem, Egipto, observa 6 Panzers alemanes. 3 tanques ruedan hacia su posición. El teniente ordena avanzar al equipo de fusiles antitanque. 2 hombres cargando un fusil Boyce de 55 libras que supuestamente podía perforar blindaje. Se instalan, apuntan al casco del tanque líder a 200 yardas y disparan. La bala de tungsteno de media pulgada impacta en el centro exacto. Deja una abolladura del tamaño de un puño y rebota en la arena. El Panzer ni siquiera reduce la velocidad. 4 minutos después, toda esa compañía está muerta o huyendo. Esto no fue un incidente aislado. Esta era la experiencia estándar para los infantes aliados. Desde 1939 hasta principios de 1940, la ingeniería de blindados alemana había adelantado por completo todo lo que los aliados podían llevar al combate. El Panzer III venía con 50 mm de blindaje frontal. El Panzer IV tenía 80 mm. Los Tierflieger, que empezaron a aparecer a fines de 1942, entraban en combate con 100 mm de acero endurecido protegiendo a su tripulación, y los soldados de a pie aliados no tenían en la práctica nada que pudiera detenerlos. Hablemos de lo que sí tenían. El fusil antitanque Boyce, la principal respuesta de Gran Bretaña a los vehículos blindados, podía penetrar 21 mm de blindaje a 100 yardas en condiciones perfectas. Condiciones perfectas significaban ángulo plano sin inclinación, el tipo de acero correcto. Las condiciones de combate nunca eran perfectas. El fusil pesaba tanto como el equipo completo de 2 hombres, retrocedía con tanta fuerza que podía romper clavículas y necesitaba 2 soldados para operarlo. Lo más importante, no podía detener de forma fiable nada más pesado que un coche blindado ligero. Para 1941 los americanos lo tenían peor. Cuando el ejército de los EEU entró en la guerra, su fusil antitanque era la ametralladora Browning M2 de calibre .50. Era la misma arma montada en semiorugas y aviones. Contra un Panzer IV en movimiento, era más o menos tan efectiva como lanzar piedras. Algunas unidades de infantería llevaban bombas adhesivas, dispositivos que se suponía debías correr y pegar manualmente a un tanque. La tasa de supervivencia de los soldados que intentaban esa maniobra era aproximadamente la que esperarías de alguien que corre hacia una plataforma de ametralladora de 30 toneladas. Los británicos probaron el PAT Projector Infantry Anti-Tank, que lanzaba una bomba de 2 libras usando un muelle masivo. Tenía un alcance efectivo de unas 100 yardas, requería 40 libras de fuerza y con frecuencia no penetraba ni siquiera cuando daba en el blanco. Un sargento británico en el norte de África lo describió como una tubería de desagüe cargada de esperanza. Los franceses tenían el lanzagrandas Brandt ML-535. Los soviéticos usaban granadas antitanque que obligaban a los soldados a acercarse a distancia de lanzamiento 20 a 30 yardas, de máquinas repletas de ametralladoras. Esto es lo que realmente aterrorizaba a los comandantes aliados. La doctrina del blindaje estaba cambiando. La filosofía táctica alemana en 1941 se centraba en las armas combinadas, tanques apoyados por infantería y artillería, todo moviéndose junto. Cuando una división Panzer atacaba tu posición, no podías simplemente esconderte y esperar a que aparecieran tus propios tanques. Tus propios tanques probablemente ardían a 3 millas detrás. Necesitabas algo que un infante de 19 años pudiera llevar, apuntar y disparar antes de que el ametrallador del Panzer lo convirtiera en pedazos. Algo que realmente penetrara el blindaje y detuviera al tanque. A finales de 1941, después de ver divisiones enteras desmoronarse bajo asaltos acorazados, alemanes en Francia, norte de África y la Unión Soviética, los departamentos de guerra aliados recibían el mismo mensaje desesperado de todos los teatros. Denos algo portátil que mate tanques o vamos a perder esta guerra una compañía de infantería destrozada a la vez. Los informes de bajas hicieron las cuentas brutalmente claras.
Durante la batalla de Francia en 1940, el blindaje alemán destrozó las líneas defensivas aliadas, precisamente porque los soldados de a pie no tenían una respuesta efectiva contra los tanques. El problema no era la táctica ni el coraje. El problema era la física. Los infantes llevaban una capacidad de penetración de 20 milímetros a una pelea contra 80 milímetros de blindaje. Y esa era la situación que enfrentaba la Oficina de Material del Ejército de Estados Unidos. A principios de 1942, TOS arregla este problema rápido, o empieza a explicar a las familias por qué sus hijos murieron indefensos contra máquinas a las que no pudieron siquiera arañar. La solución llegó en la forma de 2 oficiales del ejército de pie en un taller de Maryland con un trozo de tubo y una idea terrible. El capitán Leslie Skinner había pasado meses trabajando en una granada cohete portátil, un pequeño explosivo proyectado por un motor de combustible sólido que un soldado teóricamente podría lanzar más lejos de lo que su brazo permitía. El prototipo apenas funcionaba, pero el retroceso del motor del cohete era suficiente para arrancarle la mano al que lo lanzaba. No ideal. El teniente Edward Hall observó volar uno de los cohetes de prueba de Skinner y preguntó lo obvio: ¿y si no lo lanzamos? ¿Y si simplemente lo disparamos desde un tubo? Skinner lo miró como si hubiera sugerido construir un cañón con cartón. Luego hicieron las cuentas. Un simple tubo de acero abierto por ambos extremos permitiría que los gases de escape del motor del cohete se ventilaran hacia atrás, mientras el proyectil volaba hacia adelante. El operador debía colocarse detrás del tubo, apuntar, disparar, y si todo funcionaba bien, seguir con vida. Probaron el primer prototipo en mayo de 1942, en el campo de pruebas de Aberdeen, Maryland. Poole tomó un trozo de tubo de un montón de chatarra, lo midió para que coincidiera con el diámetro del cohete, y selló un extremo con un tapón de madera que tenía un pequeño orificio para el cable de disparo eléctrico. Montaron el tubo sobre una culata improvisada hecha de madera y piezas metálicas. Todo el conjunto parecía algo que un mecánico habría soldado durante su hora de almuerzo, porque esencialmente eso era. El primer disparo de prueba recorrió 60 yardas y golpeó a unos 3 metros del punto de mira. El segundo disparo voló 50 yardas y se desvió 15 pies a la izquierda. El tercero dio volteretas y cayó 45 yardas corto. Pero lo importante fue esto: el tubo no explotó. El operador no murió y el motor del cohete generó suficiente velocidad como para potencialmente dañar un tanque. Los observadores del Departamento de Artillería del Ejército, protegidos detrás de sacos de arena, vieron exactamente lo que necesitaban ver: un concepto portátil que realmente podía funcionar. El general Gladion Barnes, jefe de investigación y desarrollo del Departamento de Artillería, presenció la demostración y ordenó de inmediato continuar el desarrollo. Para junio de 1942 ya tenían una designación: el lanzacohetes M1. En julio, alguien notó que el tubo se parecía a un instrumento musical que el comediante Bob Burns tocaba en la radio, una especie de tubo largo que él llamaba bazooka. El nombre se pegó más rápido de lo que la burocracia podía impedirlo. Entonces comenzaron los problemas. El M1 lanzaba un cohete de 3,5 libras con una ojiva de carga hueca diseñada para penetrar el blindaje. Las cargas huecas funcionan gracias a un fenómeno fascinante de la física. Un explosivo revestido con un cono de cobre enfoca la explosión en un chorro sobrecalentado de plasma metálico que corta el acero como un soplete. En teoría, la ojiva del M1 podía penetrar más de 10 centímetros de placa de blindaje. En la práctica, la precisión era atroz. A 50 yardas distancia a quemarropa en combate contra tanques, el cohete podía aterrizar en cualquier punto dentro de un círculo de 6 metros. A 100 yardas, básicamente se apuntaba en una dirección general y se rezaba. El problema no era la ojiva ni el motor. El problema era el tubo de ánima lisa. Sin nada que estabilizara el vuelo del cohete, pequeñas variaciones en el empuje del motor o en el viento hacían que el proyectil girara aleatoriamente. A veces volaba recto, a veces daba vueltas, a veces giraba en espiral por el aire como una paloma borracha. Las pruebas de campo a finales de 1942 mostraron la magnitud del desastre.
En Fort Benning, los soldados dispararon 200 cohetes de prueba contra blancos fijos de tanques a 75 yardas. Porcentaje de acierto 38%. Contra objetivos en movimiento, la tasa de aciertos bajaba por debajo del 20%. Los oficiales que observaban hicieron cálculos sombríos. Si tu equipo de bazooka solo acierta un disparo de cada 5 y solo tienes una oportunidad antes de que el artillero del tanque te elimine, no estás deteniendo tanques, te estás ofreciendo como voluntario para una misión suicida. Para diciembre de 1942, el Departamento de Artillería se enfrentaba a una decisión: cancelar por completo el programa Bazooka o resolver el problema de precisión antes de enviar miles de estos tubos inútiles a soldados que confiarían sus vidas en ellos. La propuesta cayó sobre el escritorio del coronel William Crozier en el campo de pruebas de Aberdeen en enero de 1943, como una granada sin seguro. Un consultor civil del Departamento de Artillería llamado Henry Mohaupt había pasado 3 semanas analizando los fallos de precisión del bazooka y concluyó que el ejército estaba abordando el problema al revés. En lugar de intentar perfeccionar el motor del cohete o ajustar el peso de la ojiva, sugirió estriar el tubo de lanzamiento cortando ranuras en espiral en el interior del ánima lisa como en un arma de fuego tradicional. La respuesta de Crozier, según las actas de la reunión, fue inmediata: absolutamente no. Su razonamiento parecía sólido para todos los presentes. El estriado funciona al hacer que una bala gire mientras viaja por el cañón. Las ranuras talladas en el interior del cañón interactúan con la superficie del proyectil, dándole velocidad rotacional. Esa rotación giroscópica estabiliza el vuelo de la bala. Pero el bazooka no disparaba balas. Disparaba un cohete con su propio motor aún encendido. Crozier argumentó que forzar a girar un cohete mientras su motor generaba empuje hacia adelante crearía fuerzas aerodinámicas impredecibles. El arma podría volverse aún menos precisa o peor. El cohete podría desestabilizarse y detonar prematuramente. Había otra preocupación que Crozier no expresó abiertamente, pero que todos comprendían. Ya se habían fabricado 14,000 bazookas MO. Estas armas estaban en producción en 3 fábricas. Algunas ya estaban listas para ser enviadas al norte de África. Si se demostraba que el estriado era necesario, cada tubo tendría que ser desechado o devuelto para rehacerse. El costo ascendería a millones de dólares. El retraso significaría que las tropas entrarían en combate posiblemente en la inminente invasión de Sicilia sin armas antitanque adecuadas. Mohaupt se mantuvo firme. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. No era un teórico académico cualquiera. Era un ingeniero suizo que había trabajado extensamente en el diseño de ojivas de carga hueca antes de la guerra. Había ayudado a desarrollar los principios detrás de la ojiva penetrante del bazooka y traía datos concretos. Sus cálculos mostraban que el tiempo de combustión del motor del cohete, 2 segundos, era en realidad una ventaja. Si el estriado del tubo hacía girar el cohete durante esa breve fase de aceleración, el proyectil mantendría un vuelo estabilizado durante los 2 o 3 segundos restantes de trayecto. La rotación no interferiría con el empuje del motor, lo complementaría. También señaló algo embarazoso: los alemanes ya lo estaban haciendo. Informes de inteligencia obtenidos de lanzadores Panzerfaust y Panzerschreck. Capturados copias alemanas de los bazookas estadounidenses demostraban que los alemanes habían añadido estriado a sus tubos, y su precisión era notablemente mejor que la del modelo original americano. La reunión terminó con Crozier rechazando la propuesta. Su negativa escrita citaba datos de prueba insuficientes y un riesgo de modificación inaceptable para el material aprobado. En el lenguaje burocrático militar, eso significaba: no apostaremos por tu teoría, cuando ya tenemos un diseño funcional, aunque ese diseño no funcionara muy bien. Mohaupt aún tenía una carta bajo la manga. Conocía al capitán Leslie Skinner por su trabajo anterior en el desarrollo de cargas huecas. Skinner, a pesar de ser un oficial del ejército, tenía fama de impulsar soluciones poco convencionales. Más importante aún, tenía acceso directo al general Barnes. Así que Mohaupt hizo lo que los ingenieros frustrados han hecho, desde que existe la ingeniería: saltarse los canales oficiales.
En una semana, Skinner organizó para que Mohaupt presentara su idea directamente al general Barnes. El general escuchó 15 minutos de explicación sobre estabilidad giroscópica física de motores cohete y reportes de inteligencia alemana. Luego tomó una decisión que redefiniría la doctrina antitanque del ejército estadounidense. Aprobó la construcción de 3 prototipos estriados para pruebas comparativas. Si la teoría de Mohaupt fallaba, el proyecto moría. Si tenía éxito, se iniciarían modificaciones de producción completas de inmediato sin importar el costo. Crozier fue anulado por su superior, lo que hizo que la prueba inminente se volviera un asunto personal. La respuesta militar estándar ante ser desautorizado es asegurarse de que las condiciones de prueba hagan el éxito lo más difícil posible. Si el estriado fracasaba bajo pruebas rigurosas, Crozier tendría razón. Si tenía éxito, él ordenaría las modificaciones y se llevaría el crédito por una verificación exhaustiva. De cualquier modo, el protocolo institucional quedaba satisfecho. La fecha de prueba se fijó para el 28 de enero de 1943 en el campo de pruebas de Aberdeen. Placas de blindaje de un Panzer IV capturado. 20 disparos con bazucas de ánima lisa estándar. 20 disparos con los prototipos estriados de Mohaupt. Todo medido, documentado, presenciado. Antes de llegar a esa gélida mañana en Aberdeen, es necesario entender por qué hacer girar un cohete podía lograr que atravesara 20 centímetros de acero, en lugar de 10. La física aquí es fascinante, y no es lo que la mayoría imagina. Primero hablemos de lo que sucede cuando una ojiva de carga hueca impacta contra un blindaje. La ojiva contiene una carga explosiva detrás de un cono de cobre. Imagina un cono de helado, hecho de cobre con la punta orientada hacia atrás, hacia el explosivo. Cuando la ojiva detona la onda explosiva, colapsa ese cono de cobre hacia adentro, a velocidades superiores a los 20.000 pies por segundo. Ese colapso convierte el cobre en un chorro sobrecalentado de plasma metálico, una corriente tan energética que se comporta más como un fluido que como un sólido. Ese chorro, viajando a unas 25 veces la velocidad del sonido, impacta contra el blindaje y esencialmente fluye a través de él, creando un canal de penetración estrecho, pero profundo. Aquí está la parte crítica. El chorro se forma en microsegundos, unos 20 millonésimos de segundo, después de la detonación. La geometría tiene que ser perfecta. Si la ojiva impacta con un ángulo incluso de 15° respecto a la perpendicular, la penetración se reduce en un 30%. A 30 sildes puede que no penetre en absoluto el chorro. Se forma pero se dispersa sobre la superficie del blindaje en lugar de perforarlo. Por eso la falta de precisión del bazooka de ánima lisa era tan desastrosa. Un cohete que daba tumbos en el aire podía golpear al tanque de lado con la nariz hacia arriba o en cualquier orientación aleatoria. Incluso cuando acertaba a menudo, no lograba penetrar correctamente. Ahora, añadamos el giro. Un tubo estriado imprime al cohete unas 2000 rotaciones por minuto al lanzarse. Esa velocidad de rotación crea estabilidad giroscópica gracias a la física básica, el mismo principio que mantiene a un trompo girando erguido. Un objeto en rotación resiste los cambios en su eje de giro. Para el cohete del bazooka, esto significaba que una vez que salía del tubo apuntando al objetivo, se mantenía apuntando al objetivo durante todo su vuelo, sin volteretas, sin oscilaciones, sin cambios aleatorios de orientación. Pero Mohaupt entendía algo más profundo. El giro no solo estabilizaba la trayectoria del cohete, estabilizaba la formación misma del chorro de la carga hueca. Investigaciones de 1941. Del físico suizo Franz Rudolf Tomek habían demostrado que incluso una rotación microscópica en una ojiva de carga hueca podía afectar la coherencia del chorro penetrante. Demasiada rotación por encima de 10.000 RPM desgarraría el chorro por la fuerza centrífuga, pero una rotación moderada en el rango de 2.000 a 3.000 RPM en realidad ayuda al chorro a mantener la coherencia al compensar pequeñas imperfecciones en el revestimiento de cobre. Piénsalo así, un cohete sin giro que impacta un tanque es como lanzar un dardo con los ojos vendados. Puede que aciertes, y aun si lo haces,
el dardo podría clavarse en un ángulo raro. Un cohete giratorio es como lanzar un dardo apuntando con el propio dardo diseñado para corregir su trayectoria. Das en el blanco donde apuntas y das de punta primero. Las matemáticas apoyaban esto. Los cálculos de Mohawk predecían que los cohetes disparados desde tubos estriados mantendrían la orientación con la nariz hacia adelante dentro de 2 gnus respecto al eje de lanzamiento durante un vuelo de 100 yardas. Esto significaba que el chorro de la carga hueca se formaría perpendicular a la superficie del blindaje, casi siempre maximizando la penetración. Los cohetes de Anima Lisa impactaban con variaciones angulares de hasta 45 grados, lo que explicaba por qué los resultados de penetración eran tan inconsistentes. Hubo además un efecto secundario que nadie había previsto al principio. Las ranuras del tubo estriado creaban un pequeño sellado de gases mientras el cohete se aceleraba. Este sellado hacía que más presión de los gases del motor empujara el cohete hacia adelante, en lugar de escaparse a su alrededor. La velocidad aumentó aproximadamente un 8% de 280 feet a poco más de 300 feet. Esa velocidad extra se tradujo en un impacto más contundente y una penetración ligeramente mejor, incluso antes de que la carga hueca detonara. Así que la promesa era esta. El estriado ofrecería impactos consistentes de nariz, primero a mayor velocidad, lo que generaría chorros de carga hueca perfectamente formados, que golpearían perpendiculares al blindaje, y que en teoría producirían una profundidad de penetración de 8 pulgadas a 50 yardas. Eso es el doble de lo que los bazucas de Anima Lisa alcanzaban en sus mejores disparos. Y más importante aún sería consistente. Cada disparo daría el mismo resultado. La teoría es hermosa. Las pruebas son donde las teorías van a morir. El 28 de enero de 1943 se amaneció frío en el campo de pruebas de Aberdeen. Temperatura a las 06:00 horas, +8. Con ráfagas de viento de hasta 20 mph desde la bahía de Chesapeake. El tipo de frío que hace que el metal queme tus manos y que tu aliento se vuelva niebla. No eran condiciones ideales para probar armas experimentales, pero la invasión de Sicilia estaba programada para el verano. Y si estos bazucas estriados iban a ser enviados con las fuerzas de asalto, las pruebas no podían esperar a un clima mejor. La disposición en el campo de tiro fue simple y brutal. A 200 yardas, los ingenieros habían montado 10 placas de blindaje alemanas capturadas en marcos de madera. Secciones reales del casco de un Panzer IV tomadas en el norte de África. Cada placa medía 80 milímetros de espesor, el blindaje frontal estándar que estaba haciendo fracasar a la mayoría de las armas antitanque aliadas. Detrás de cada placa colocaron bloques de arcilla para capturar el chorro de la carga hueca y medir la profundidad de penetración. Junto a las placas de blindaje había planchas de acero estándar en grosores graduados 4 in 5 in 6, in 7 in 8 in. Estas determinarían la capacidad máxima de penetración. El búnker de observación albergaba a 15 oficiales e ingenieros incluidos, el coronel Crozier, el general Barnes, el capitán Skinner y Henry Mohop. El protocolo exigía testigos oficiales para cualquier prueba que pudiera alterar el material aprobado. Varios especialistas balísticos de Aberdeen asistieron para verificar las mediciones. Un taquígrafo registró todo. La atmósfera, según el relato posterior de Skinner, era tan tensa que parecía a punto de romperse. El protocolo de la prueba fue sencillo. 20 disparos con bazucas M1 de Anima Lisa estándar a 50 yardas seguidos de 20 disparos con los prototipos estriados de Mohawk a la misma distancia. 3 operadores diferentes para cada tipo de arma para eliminar el sesgo por habilidad del tirador. Los blancos serían medidos después de cada grupo de disparos. Se documentarían la tasa de aciertos, la profundidad de penetración y la calidad de la formación del chorro. Primero la línea base de Anima Lisa. El operador, un sargento del destacamento de pruebas de Aberdeen, cargó el M1 estándar, apuntó a la primera placa del Panzer y disparó. El cohete salió del tubo con el familiar Hush, dejando una estela de humo blanco. Impactó la placa a 2 pies a la izquierda del centro, con un crujido agudo.
Los ingenieros a la distancia examinaron el impacto profundidad de penetración de 3.8 in en la arcilla de respaldo. Decente, pero no suficiente para alcanzar el compartimiento de la tripulación de un Panzer. Disparo 2, 4.1 in. Disparo 3, falló la placa por completo, se fue muy a la derecha. Exactamente el problema de precisión que hacía necesaria esta prueba. Disparo 4, 3.5 in. Disparo 5, 4.4 in. El patrón emergente fue la inconsistencia. Incluso cuando los cohetes acertaban, la penetración variaba casi 1 pulgada, según el ángulo de impacto y la calidad de la formación del chorro. Para el disparo 15 del grupo de Animaliza, los resultados eran claros. 11 aciertos de 15 intentos, penetraciones que iban de 3.2 a 4.6 in, con un promedio alrededor de 3.99 in. Los 4 fallos a 50 yardas distancia de Matanza, a quemarropa contra tanques, hablaban por sí solos. Un cohete había dado tal vueltas que golpeó la placa de lado y no detonó correctamente. Esos números coincidían con los datos de pruebas de campo. También confirmaban lo que todos ya sabían. El bazooka de Animaliza era en el mejor de los casos apenas eficaz. Los prototipos estriados vinieron después. Mohawk había fabricado 3 tubos con ranuras espirales, cortadas a una tasa de paso de 1 en 16. Una rotación completa cada 16 pulgadas de longitud de tubo. Las ranuras eran poco profundas, solo 30.000 de pulgada de profundidad, lo justo para agarrar el cuerpo del cohete e impartir giros sin crear fricción excesiva. Primer disparo con estriado, impacto en el centro exacto, penetración 7.2 in. Los ingenieros a distancia anunciaron la medición, y el búnker de observación quedó en silencio. Segundo disparo 7.44 in. Tercer disparo 6.2 in. Cuarto disparo 7.1 in. Quinto disparo 7.3 in. Cada cohete volaba recto, impactando con la nariz primero, penetrando casi el doble que el promedio de los de Animaliza. Crozier pidió pausar la prueba mientras los ingenieros verificaban la metodología de medición. Volvieron a medir cada impacto de los estriados. Los números se mantuvieron. La prueba continuó. El disparo 15 con la bazooka estriada dio en la placa de mayor grosor de prueba 8 in, de blindaje homogéneo laminado, el equivalente a la protección frontal de un Tiger Tine. El cohete impactó en el centro exacto detonado y envió un spray de metal fundido a través de la ranura de observación en el búnker de pruebas a 300 otside de distancia. La tripulación a distancia esperó 30 segundos a que la placa enfriara lo suficiente para acercarse, y luego comunicó la medición. Penetración completa. El chorro de la carga hueca había quemado las 8 in y entrado en la arcilla de respaldo detrás de la placa. Profundidad de penetración en la arcilla 2.3 in, más allá de la cara de la placa. El general Barnes se levantó de su posición de observación. Según el informe oficial de la prueba presentado más tarde ese día, dijo 5 palabras. Run the next 5 shots. El taquígrafo anotó que Crozier objetó afirmando que se habían recogido datos suficientes. Barnes le anuló. La prueba continuó. Los disparos 16 a 20 produjeron resultados que hicieron que los especialistas balísticos de Aberdeen revisaran sus instrumentos 2 veces 7.8, 8, in 8A, 7.6, in 9, in 8A, in. Ni un solo disparo penetró menos de 6 in. Ni un solo disparo falló la placa objetivo. La consistencia fue lo que sorprendió a todos los presentes. La penetración de Animaliza varió 1.4 in a lo largo de 15 impactos exitosos, una variación del 36%. La penetración de los estriados varió 0.5 en 20 disparos, una variación del 6%. Podías predecir lo que haría una bazooka estriada. Podías confiar en ella. Los observadores se acercaron a la distancia tras el disparo final para examinar las placas de blindaje de cerca. Cada impacto de estriado
mostraba el mismo patrón distintivo. Un orificio de entrada circular de aproximadamente 2 inches de diámetro, perfectamente perpendicular a la superficie de la placa, con bordes limpios que indicaban que el chorro de la carga hueca se había formado correctamente y había penetrado sin desviación. Los impactos de Animalisa se veían diferentes agujeros irregulares, algunos mostrando evidencia de desviación del chorro, o penetración parcial, varios mostrando impactos laterales donde el cohete golpeó en ángulo. De vuelta en el búnker de observación, el equipo balístico compiló los números finales mientras todos esperaban. Los datos fueron devastadores para el diseño de Animalisa. Probabilidad de acierto a 50 yardas Animalisa, 73% estriado, 100%. Penetración media Animalisa, 3 9 inestriado, 7.7. Unen penetración máxima confirmada Animalisa, 4.6 inestriado, 8.1 misión. Índice de consistencia, una medida estadística de la desviación de resultados. Animalisa no alcanzó los estándares aceptables. El estriado superó todos los requisitos. Pero aquí está el número que más importaba a los oficiales de infantería. Probabilidad de derrotar 80 milímetros de blindaje frontal. En un Panzer IV bazooka de Animalisa, aproximadamente 15% teniendo en cuenta tanto la probabilidad de acierto como la falla de penetración. Bazooka estriada 96. Un soldado con una bazooka estriada podía matar de forma fiable al tanque alemán más común que enfrentara. Un soldado con una bazooka de Animalisa moriría intentándolo. El general Barnes convocó inmediatamente una reunión decisoria en el edificio de mando de Aberdeen. Presentes: Crozier, Skinner, Mohoped, 3 oficiales de producción de artillería y 2 mayores de logística. La reunión duró 45 minutos. La pregunta no era si adoptar el estriado. Los datos de la prueba hicieron automática esa decisión. La cuestión era cuán rápido podían reacondicionar la producción existente y si debían llamar a los bazookas ya desplegados en el campo. Los oficiales de producción informaron que estriar los tubos existentes requeriría equipo especializado, pero era mecánicamente sencillo. Cada tubo tendría que pasar por una máquina de estriado, esencialmente un taladro a escala industrial con cabezales de corte que tallaban las ranuras en espiral en una sola operación. Tiempo por tubo, aproximadamente 8 minutos. Costo por tubo, $12 por tiempo de máquina e inspección. Con 3 fábricas ejecutando operaciones de estriado en paralelo, podrían convertir el inventario existente en 6 semanas. Los oficiales de logística dieron la noticia complicada. Se habían fabricado 14,000 bazookas MO. 8,000 aún estaban en inventario en territorio continental y podían ser estriados antes del envío. 6,000 ya se habían desplegado 3 Impul al norte de África. 2,000 al Teatro del Pacífico, 1,000 a bases de entrenamiento en Inglaterra. Recordar las armas desplegadas para su modificación habría creado un vacío en el que las unidades de primera línea se quedarían sin capacidad antitanque durante 2 o 3 meses, mientras las armas volvían, se modificaban y se reenviaban. Barnes tomó la decisión en cuestión de minutos. Estriar todo lo que hubiera en inventario dentro del país de inmediato. Comenzar a fabricar nuevos tubos con el estriado ya hecho y desarrollar un kit de modificación de campo para las armas desplegadas. Los primeros bazookas estriados llegaron a las unidades de combate en abril de 1943, justo a tiempo para Túnez. La primera división acorazada recibió 200 lanzadores M1A1, modificados la nueva designación para los tubos estriados durante el empuje final contra las fuerzas alemanas cerca de Bizerte. El informe de acción del sargento jefe Julius River, del 23 de abril, describió un enfrentamiento que habría sido imposible 3 meses antes. Su equipo se enfrentó a un Panzer IV a 70 yardas, disparó una vez, y vio cómo el tanque ardía mientras la tripulación abandonaba la máquina. Primer disparo, muerte total. Escribió que sus hombres no podían creer que la maldita cosa realmente funcionara como prometían. Para junio, la producción ya se había orientado por completo a los modelos estriados. El lanzador M9,
una versión mejorada con miras superiores y un tubo de 2 piezas para facilitar el transporte. Comenzó a salir de las líneas de montaje con el estriado como estándar. Estas fueron las armas que desembarcaron en Salerno en septiembre de 1943, donde la 36ª División de Infantería las empleó para desbaratar contraataques de carros Panzer en la cabeza de playa. Los batallones de Rangers del teniente coronel William Darby informaron que los equipos de bazooka contabilizaron 11 bajas de tanques confirmadas durante los primeros 3 días de combate. Anzio, en enero de 1944, ofreció la verdadera prueba de esfuerzo. Las fuerzas alemanas arrojaron todo lo que tenían contra la cabeza de playa aliada, incluidos los pesados tanques Tiger que los bazookas anteriores no podían siquiera arañar. Pero la capacidad de penetración de 8 in del M9 significaba que incluso los Tiger eran vulnerables si los alcanzabas en el blindaje lateral o en la cubierta trasera. El soldado raso James Arnes, sí el futuro actor de Gunsmoke, sirvió como artillero de bazooka en Anzio, y más tarde describió cómo acechó a un Tiger entre los escombros. Sabías que si disparabas limpio, lo matarías. Esa confianza te mantenía con vida porque no entrabas en pánico, simplemente trabajabas. El día de Salton 6, de junio de 1944. Cada compañía de infantería estadounidense que desembarcó en Utah y Omaha llevaba al menos 4 equipos de bazooka. Las armas demostraron ser esenciales no solo contra blindados, sino también contra posiciones fortificadas alemanas donde el chorro de la carga hueca podía atravesar emplazamientos de concreto para ametralladoras. Los informes posteriores a la acción de la 29, División de Infantería, indicaron que los equipos de bazooka despejaron 12 casamatas en la playa de Omaha durante las primeras 6 horas, lo que permitió a la infantería avanzar hacia el interior. El verdadero terreno de prueba llegó durante la Operación Cobra, a finales de julio de 1944, la ruptura desde Normandía. Las divisiones de infantería estadounidenses, avanzando por el país de setos, se toparon constantemente con emboscadas de blindados alemanes. Este era exactamente el escenario para el que se diseñaron los bazookas enfrentamientos sorpresa, a corta distancia donde la portabilidad y la efectividad del primer disparo importaban más que el alcance del cañón del tanque. La 4ª División de Infantería registró 37 bajas de blindados confirmadas con bazookas durante la primera semana de Cobra. Los cazatanques y los Sherman se llevaron la mayor parte del crédito en los informes oficiales, pero los diarios de la infantería cuentan otra historia. Los equipos de bazooka a menudo destruyeron tanques alemanes antes de que llegara el blindado amigo. La ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944, la Batalla de las Ardenas, puso todo a prueba. Panther y Tiger alemanes rompieron las líneas estadounidenses en niebla y nieve. Unidades de infantería aisladas se encontraron defendiendo cruces y pueblos con bazookas como su arma antitanque principal. En Bastonia, la 101.A, aerotransportada, usó lanzadores M9 para derribar al menos 18 tanques alemanes durante el asedio. El capitán James O'Neill, comandante de compañía con la 502, a infantería paracaidista, informó que sus hombres emboscaron una columna de Panther el 22 de diciembre, matando 3 tanques en menos de 2 minutos al atacarlos desde posiciones en edificios a 30 yardas. La consistencia fue la que marcó la diferencia. Los soldados aprendieron que podían apuntar una bazooka estriada como un rifle. Apuntar, apretar, acertar en lo que señalabas. El sargento técnico Forrest Good, que luchó desde Normandía hasta el Rhine, lo explicó simplemente en una entrevista de 1945 antes del estriado. Disparabas y esperabas. Después del estriado disparabas y sabías. Cuando las fuerzas estadounidenses cruzaron el Rhine, en marzo de 1945, los bazookas habían contabilizado más de 800 bajas de blindados alemanes, confirmadas en el teatro europeo. Ese número de 800 solo cuenta una parte de la historia. La verdadera revolución ocurrió en la forma en que los ejércitos pensaron acerca de las armas antitanque de infantería. Antes de los bazookas estriados, los lanzadores de cohetes portátiles eran equipo experimental que podría funcionar en condiciones ideales.
Después de la prueba de Aberdeen de enero de 1943, se convirtieron en armas primarias alrededor de las cuales los comandantes de infantería construyeron tácticas. Y cada arma de cohete que Estados Unidos desarrolló después partió de una suposición: el tubo tendrá estriado. El M20 Super Bazooka de 3.5 IN, que apareció en 1945, salió con el estriado mecanizado directamente en el tubo desde su fabricación. Esta arma podía penetrar 11 IN de blindaje suficiente para amenazar incluso a los tanques King Tiger por el costado. Cuando los tanques T-34 norcoreanos cruzaron el paralelo 38, en junio de 1950, las unidades de infantería americanas los detuvieron con M20 armas que existían porque Mohop convenció a oficiales escépticos de que hacer girar los cohetes merecía el riesgo 7 años antes. Corea demostró el valor del estriado de maneras que la Segunda Guerra Mundial nunca hizo. El terreno montañas, valles estrechos, combates urbanos, significaba que tanques e infantería luchaban constantemente a distancias bajo 100 yardas. La precisión del M20 permitió que un equipo de 2 hombres atacara blindados desde posiciones protegidas con confianza. Los informes de acción tras los combates en el perímetro de Busan en agosto de 1950 muestran que los equipos de bazooka contabilizaron 41 bajas de T-34 en 2 semanas. El pelotón del teniente primero Ernest Schoenfeld destruyó 7 tanques en un solo día cerca de Taegu, usando tácticas que dependían totalmente del rendimiento predecible del arma. La tecnología se extendió más allá de los bazookas, cuando el ejército desarrolló el M62, Low Blow arma antitanque ligera en 1963. Los diseñadores incluyeron tubos de lanzamiento preestriados en el diseño desechable. Cada Low disparado en Vietnam. Y Hubo Miles utilizó el mismo principio de estabilización por giro, por el que Mott había luchado. El sistema misilístico antitanque Dragon, desplegado en 1975, combinó lanzamiento estriado con guía por cable. El ATT-4, que reemplazó al Lowe en 1907, presentó patrones de estriado avanzados optimizados mediante modelado por ordenador, que aún seguían la matemática original de Mo. La tormenta del desierto en 1991 cerró el círculo evolutivo. La infantería americana portó AT-4 y Lobo, de modelos posteriores todos estriados, todos ofreciendo fiabilidad en el primer disparo contra el blindaje iraquí. Pero también llevaron algo nuevo: el M47 Dragon II, un tubo estriado que lanzaba un misil guiado capaz de matar tanques a 1000 yardas. El sistema de guiado era tecnología moderna. El tubo de lanzamiento estriado aseguraba que los misiles comenzaran su vuelo estables. Y es cierto, esa era tecnología de 1943, que nadie encontró razón para cambiar. El Cuerpo de Marines adoptó el pequeño arma de asalto multipropósito lanzada al hombro en 1984. Específicamente porque su tubo estriado daba una precisión consistente tanto con cohetes antiblindaje como antiestructura. Los Navy SEALs utilizaron armas pequeñas en Irak y Afganistán durante casi 3 décadas. La reputación de fiabilidad de las armas se trazaba directamente hasta los principios de ingeniería, probados en aquella mañana helada en Aberdeen. Incluso sistemas modernos como el fusil sin retroceso, M3, Carl Gustav, adoptado por el US Special Operations Command en 2013, presentan cañones estriados para proyectiles estabilizados por giro. 80 años después de la prueba de Mohawk, la infantería americana todavía porta armas construidas sobre su intuición: haz que el cohete gire y va a donde apuntas. Henry Mohawk nunca se hizo famoso. La mayoría de los soldados que portaron bazucas estriados por Europa nunca supieron su nombre. Murió en 1981 en Suiza. Su obituario mencionó trabajos en el desarrollo de cargas huecas, pero nada sobre la prueba de Aberdeen, que cambió la guerra de la infantería. El capitán Skinner recibió una condecoración por su papel en el desarrollo del bazooka y se retiró como coronel en 1956. El crédito oficial por los lanzadores de cohetes estriados fue para el Departamento de Artillería del Ejército de E.U. Pero cada infante que disparó una bazooka después del 28 de enero de 1943
se benefició de la disposición de un ingeniero civil a desafiar la doctrina aceptada con una idea que todos llamaron temeraria.